Suponemos que el tiempo avanza y sin embargo nuestra vida se encierra en un ciclo. Salimos, desarrollamos actividades, volvemos, regresamos, mejor dicho. El regreso es de alguna manera la marca más notable que convierte al ser humano en aquel que quiere volver constantemente a aquello que es su lugar de cobijo, sea ese un lugar físico, sea ese un lugar espiritual, sea ese un lugar de características sentimentales, sea esa también la edad. Un médico, al ver a los soldados que habían luchado en la guerra de Flandes en el siglo XVII, larga guerra que llevó varias décadas, al ver su retorno pensó que padecían una enfermedad particular, al reencontrarse en sus patrias con algo diferente. Y pensó en griego. Algia significa dolor, nostos significa regreso. Entonces dijo, nostalgia, que es ni más ni menos que el dolor del regreso. Cada día cuando regresamos a nuestros hogares estamos regresando también. En un corso e ricorso, como diría Vico, el gran Giambattista Vico, el gran filósofo napolitano, que nos encuentra diferentes. Así las cosas a primera vista pareciera que no han cambiado. Hay horas, instantes, minutos que operaron sobre las cosas y sobre nosotros. Si ese tiempo es extenso, obviamente los cambios se vuelven visibles. Si ese tiempo es breve, no los notamos, pero los notamos a medida que se van acumulando. Cuando el regreso se vuelve dolor, porque ya no está quién o qué nos había hecho volver, empieza para nosotros una operación interior que es la transformación de eso, intentar superarlo, pero también una relación particular con aquello que ha quedado. Hay un poema de Olegario Víctor Andrade, que cuando yo era niño mi madre me lo recitaba constantemente y yo quedé aprendiéndolo casi de memoria, que se llama La Vuelta al Hogar. Es muy simple el poema. Todo está como era entonces, la casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Todo está, nada ha cambiado, el horizonte es el mismo. Lo que dicen esas brisas ya otras veces me lo han dicho. El poema sigue, va describiendo los ambientes. Pero en un momento llega a una conclusión terrible. Dice que ya no es el que era. Él ya no es el que era. El hombre tanto ha sufrido que lleva dentro del alma la lobreguez del vacío. Es decir, el regreso, las cosas iguales, supuestamente los mismos árboles, el mismo aroma de las flores, la misma música de las hojas moviéndose con el viento, y sin embargo las cosas le manifiestan que él no está igual. Hay una novela conocida por todos, que fue revolucionaria en el siglo XX, y que tomó tal vez el nostos, el retorno más famoso de la literatura, el del querido Odiseo, que tardó 20 años, o mejor dicho 10, 10 fueron la guerra, 10 años en retornar a su patria por la maldición de Poseidón. Basándose en eso, un gran escritor irlandés,
James Joyce escribió una novela que se llama Ulises, que seguramente muchos de ustedes conocen y tal vez hayan leído. Lo genial de Joyce, que soy bastante crítico con él, pero bueno, lo genial de Joyce es haber entendido que el nostos no tiene que llevar años, décadas, sino que puede estar encerrado en un día. Volver al hogar luego de haber partido encierra en apenas unas pocas horas, diríamos 24 horas, haber convertido al mundo en otra cosa. Las transformaciones vividas lo han convertido en otra cosa. El otro día, cuando cerrábamos el programa, yo tarareaba el tango, ¿no es cierto?, La casita de mis viejos. Vuelvo vencido a la casita de mis viejos, cada cosa es un recuerdo que se agita en mi memoria. Y apenas lo reconocen por la voz, ¿no? El criado, el viejo criado, como dice. Bien, allí hay algo que encierra una temática, casi un tópico, me atrevo a decir, de la literatura. Volvemos y no somos los mismos. Y al volver, sin embargo, manifestamos esa otra forma de ser, intentando comprender qué pasó en nuestra ausencia. Hoy vamos a hablar del regreso, tema que, como ustedes verán, tal vez, no sé, lo discutiremos después con los ilustres miembros de esta mesa, si es un mitologema o simplemente encierra el lugar de un tópico común de la literatura y del arte, pero que tiene dimensiones impresionantes. Están ustedes en Reporte Minoritario, como cada lunes a las 15 horas en Borgerix, como hemos denominado a la radio desde algún momento. Yo creo que Mario Pergolini me va a echar, pero lo va a hacer con motivo, tiene razón. Estamos en Borgerix, por supuesto, con todo el equipo maravilloso que nos acompaña. Ya los veo, me está mirando Homero, que es nuestro director, Nehuen, la gente que está observando todo. Ahí están. Miren qué equipo, qué maravilla. Y con el equipo que está... Claro, hay infiltrados, sí. No se puede así, ¿no? Así no se pudo. Claro, así no se pudo. Y con el equipo que está de este lado, que como ustedes saben, gracias a los dioses, tengo dos personas que son las que me encausan, porque si no esto sería aburridísimo, desastroso, que son las que verdaderamente ponen una dimensión a este programa, que son, voy en orden por supuesto, la Condesa Midi Radomski. Para los que duden de su título, les recuerdo ver 2-3 programas atrás, Los Palacios. Condesa, ¿cómo está? Exactamente, ¿qué tal? Buenas tardes a mi equipo, Procónsul Doctor. En tanto a la vuelta tengo un refrán ruso, si les interesa. Adelante, por favor, dígalo. Que dice, Kat Volkan y Karmir, on visibility smotrit. ¿Está en pretérito? Significa, aunque alimentes al lobo, va a volver al bosque. ¡Qué bueno! Eso es sabiduría, esa sabiduría rusa. Eso sí, es. Sí, sí. Aunque alimentes al lobo. Claro, Kat Volkan y Karmir, on visibility smotrit. Smotrit es mirar. Ajá. Como siempre va a mirar hacia el bosque, pero es un sentido poético de dónde va a tener lindo, la atención. Es lindo eso. Sí. La cabra tira pa'l monte. Dicen. Claro, esa es nuestra parte de nuestra cosa telúrica. Claro, también muy bonito. Bueno. La cabra tira al monte y me encanta. ¿Le gusta? Me encanta la cabra tira al monte. Se no, llama al monte, siempre. Claro. Bien. Muy bonito. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, Condesa. Muy bien. Me ha asombrado la alusión, claro. Usted lo dirá por una cuestión de animal sagrado, ¿no? Claro. Perfecto. Bien. ¿Todo bien? Todo bien. Estuvo bien, estuvo controlando, hoy estuvimos hablando, estuvo controlando las tierras. Hoy estuvimos chisme. Ah, bien, sí. Por indiscreciones. Sí, claro. Sí. Y por supuesto, a mi izquierda, pero no porque sea el mal ladrón, por favor, ya. el procónsul de todas las prosopopeyas, pero ante todo, el hombre que no suelta la rienda, nunca. Él tiene la significación, él es el significado y el significante en sí. No. Es el signo lingüístico pro tempore.
El hombre... Ese es el problema del cambio de día. Totalmente. Porque Porrini viene de dar lingüística, 4 horas de lingüística. 4 horas vengo de... Y así Poseído. quedó. Ahí se quedó Cabeza poseído por el quemada. pluralismo siciliano. Sí, señor. Maestro, ¿cómo está? ¿Cómo le va, doctor Condesa? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Aquí estamos en un nuevo reporte, muy contentos, empezando una semana que va a ser larga, pero contentos. A mí los lunes me pone contento. Venir acá, Sí. charlar, intercambiar muy bien, ideas, muy bien. caminar Después por la resurge- cornisa cada tanto. Claro. Después resurge el domingo si tiene una semana larga. No se preocupe. Sí, Claro. aparte, no, es una semana larga porque ya empezó ayer la Semana Santa, corta laboralmente, pero larga en cuanto a que hay rituales que van a volver, Claro, ¿no? sí. claro, Un poco el claro. tema también podemos llegar a asociarlo a lo que se va a conmemorar el domingo, lo que se va a Exacto. celebrar litúrgicamente en el catolicismo y también en el pueblo judío. Sí, ¿no? y en Estamos la en la- ortodoxa también. Este año, Este año coincide. este año coincide todo. ¡Ey! Es una locura, coincidió el Ramadán, la Cuaresma, la Mm. Pascua Ortodoxa, cristiana. Hablamos del apocalipsis. Y Ay, 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 ay. incluso decían los astrónomos Eh, que se alineaban los sí. planetas este año también. Terrible. Y después dicen que no, las cosas Que no tiene son incidencia. Tanto es así. casualidad. Eso dicen, yo de No, astronomía. litúrgicamente es así. Sí. A lo que voy es tanto es así que hay programas vecinos, hermanos, o sea, programas de canales vecinos Sí, que han convocado ya a la mañana a una suerte de mesa especial para que les expliquen qué es la Semana Santa. muy bien. Así que me parece que Qué está bonito. bueno que eso suceda. Muy bien, muy bien. Estamos alineados. Digo, Semana Santa en cuanto a ritual y al calendario católico, pero es, como bien decía, coinciden coincidencia. Sí, es una Todos los locura. monoteísmos. todos los monoteísmos. Sí. Así que, Pero bien. con la ortodoxia también, porque tenemos Sí. el calendario juliano allá. Claro, y ustedes el gregoriano, pero este año coinciden. Ayer fue claro, el domingo de Ramos claro. también para el ortodoxo. Mirá, Qué qué maravilla, bueno. muy bien. ¿sabes? Sí. Movieron los ramos en todo. Exactamente. Muy bien, perfecto. Bien, ya nos hemos presentado. Vamos a las redes. Homero, ¿le parece a usted? Homero se fue, dijo. Homero nos No me abandonó. voy, dejó ya la no hay cosa en nada. piloto Homero automático. emprendió el Ya está, retorno. el programa ya se fue a la deriva totalmente. No están las redes así. Bueno, no, igual nos comuníquense cuando ¿Nos quieran. acordamos? Hablen donde quieran. Claro, tenemos Reporte, ahí está, mirá, muy bien. Sabrina. Instagram. ¿Quién Ahí sale a está, tomar el qué toro? todos. ¿Quién es Nehuen? Nehuen, por supuesto. Grande Nehuen. Reporte Nehuen, minoritario es el one. BTX, ese es el de el Instagram. ¿M? Luego tenemos el Twitter. El Twitter es el de la X. La X. Ah, sí, la X. R minoritario BTX y la página de Matías Massetti, ¿no? Que queremos recordar muy especialmente la labor impresionante que realiza Matías. Totalmente. Y también están los libros y todo ahí. Si alguien no encuentra un libro, un Totalmente. autor, lo comparten ahí. Eh, Reporteminoritario.com. Ustedes saben, voy a agregar, me permiten un minutito antes, voy a agregar Sí. también, Condesa, ¿cómo nos podemos comunicar con usted? Usted tiene Instagram, tiene un blog. Ya me manda. Tiene un al blog, cadalso tiene un me blog. manda. No, recuerde que yo la Revolución Francesa no, jamás. No. Vamos a la pausa. Y enseguida volvemos. Hasta acá llegamos. No, tiene Sí, un mi blog, ¿no es Instagram. cierto? Adelante. Claro, mi blog más interesante que mi Instagram El blog, ahí es está. Las Flores de la Tradición, en Medium, donde escribo de literatura, de cine y símbolo, Muy bien. y también algo de teología. Lo tengo un poco abandonado, debo decir. Tiene uno pero muy bueno sobre la segunda de Avatar. Muchas gracias. El Muy Camino bueno. del Agua, exactamente. Y bueno, mis redes personales es Midimsky. Perfecto. Una mezcla de Midi y Radomsky. Ahí está, Midinsky. ¿Quedó claro? Bien, muy bien, perfecto. Porque no, es interesante que se vea el trabajo y demás. Y acá con el Procónsul tenemos la página Adep TV. Ahí te ve. de TV y claro, y la todo el otra que es contenido. Arriba Juventud, que es otro que tenemos. Bien, muy bien. Tenemos a todo tradición. Los domingos a las 3 de la mañana. Claro. A todo tradición. Todo tradición. Por radio Poncho y está bien. Bien. No, Bueno, cornisa. Poncho Ya empezó ladeado, la cornisa. Poncho ladeado. Poncho No, la de agua. más respeto Vamos con a la ir al tradición. festival del cuero casado con Ay, no. voladores. Claro, estamos listos. Bueno, está en sintonía con el hombre de, Sí, de la esquina. totalmente. De una Está en gana. Lunfardo, así. Estamos con una gana de ir a las orillas, Ahí estamos, claro. al arroyo Maldonado a cuchillar Muy bien. malevos. Es verdad. Hoy estamos con un tema, les hemos mandado un texto que
Esperemos que hayan podido disfrutar realmente. Historia, Hombre de la esquina rosada, iba a decir. Hombre de la esquina rosada, así, no el hombre de la esquina rosada, del querido Jorge Luis Borges, el maestro de la literatura argentina. Pero previo a eso, debemos decir, tenemos un cuadrito que se las trae, ¿no? Claro, uno de estos pintores que empiezan, ¿no? Ahí lo tenemos. Promete. ¿No? Promete. Hay un Virgilio que promete, ¿no? Bueno, de unos lindos bocetos por ahí, ¿no? Señores, señoras y señores, estamos ante el regreso del hijo pródigo del querido Rembrandt, nada menos, que ya hemos trabajado con Rembrandt. ¿Se acuerda, Sí, Condesa? Sí, el filósofo en meditación. Exacto. Y uno más. Sí. Ahora no me acuerdo. Ronda nocturna. Ronda nocturna. Claro. Ronda de noche, ronda nocturna. Exactamente. Sí. En este caso, el regreso del hijo pródigo, verán ustedes el padre abrazando al hijo, la espalda, las espaldas, las dos manos. Se ha hecho todo un estudio de este cuadro muy notable, fíjense los colores, ¿no? La iluminación, pero sobre todo las manos. Hay una mano pequeña y una más grande. Lo femenino y lo masculino, ¿no? Exactamente. Le falta un zapato. Exactamente, le falta un zapato. ¿No? Arrodillado allí, ¿no es cierto? Con esa sensación el símbolo de sacarse un zapato tiene una larga explicación mítica, ¿no? El perder un zapato. Claro. Bueno, por lo pronto es un tópico del cuento tradicional. Exactamente. Sí, claro. Cenicienta, claro, exactamente. Y fíjense ustedes la actitud del padre compasiva, no sentimental, compasiva, ¿no? Misericordioso, ¿no? Exactamente. Conteniendo al hijo que apoya su cabeza en el regazo del padre, igual que Juan en la última cena, con un manto, ¿no? Con un manto como si fuera una capa que justamente intenta también abarcarlo a él, ¿no? Ese hijo que viene, lo imaginamos cansado, ¿no? Derrotado, con cosas que se han perdido, ¿no? Pero a la vez vuelto otra vez si se quiere, al cobijo de donde nunca tendría que haberse escapado tanto, ¿no? Pero que es necesario también, ¿no? Condesa, procónsul, quieren, por favor. No, cómo está la luz, ¿no? Puesta en él. Impresionante. Y que bueno, es un típico claro oscuro de lo que es Rembrandt o el barroco, pero particularmente cómo está distribuida. Como que él ilumina, ¿no? Casi como una luz al rostro del padre, como una luz que viene... no me sale la palabra ahora, no es cenital, es lo contrario. Claro, desde abajo. Claro. Exacto. Pero sí. Muy bueno, exactamente. Recordemos que está basado, por supuesto, en la parábola del hijo pródigo. Uh-huh. Claro, helénica. Lucas 15, en el Nuevo Testamento. Sí. Lucas 15, versículo 11 al 13, más o menos. Al 32, perdón. A mí me gusta mucho esta representación de Rembrandt entre las varias que hay, porque hay otras representaciones. Sí. Pero esto que bien señala la condesa, que vemos la luz emana del Padre, ¿no? Entonces, si nos ponemos a hacer un poco de exégesis semiológica o de la imagen, también podemos hacer un anclaje con el texto, claro, de la palabra del Evangelio de Lucas. A mí siempre me impactó el final, porque como todos saben, y si todavía no lo saben, la famosa parábola del hijo pródigo tiene que ver con un padre con dos hijos, y el mayor le pide, o el menor, no recuerdo ahora, pero uno de los hijos le pide la herencia, y dice, bueno, necesito ahora la herencia porque, bueno, me voy de casa, básicamente. El tipo se gasta la herencia, el hijo se va de casa, se gasta la herencia en juego, una vida licenciosa, y en un momento se queda sin nada. No silenciosa, licenciosa. No, muy bien, perfecto. Se queda sin nada, por supuesto, empieza a padecer hambre, penurias. En un momento está viendo que se alimenta con los frutos, los restos que le dan a los cerdos, y él dice, ¿cómo puede ser? Mi padre tiene los mejores vestidos, las mejores cabras, etcétera. Voy a volver. Entonces vuelve a la casa del padre. Y el padre lo recibe, incluso ante la... Mata al mejor becerro. Claro, mata al mejor becerro, el que tenían engordado para la fiesta.
Y incluso ante la demanda del otro hijo que le dice, pero este hijo tuyo hizo lo que quiso, se fue con tu fortuna. Y la respuesta del padre es motivo de celebrar porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado, ¿no? Que tiene que ver un poco también con la imaginería propia de las parábolas de Cristo y demás, que siempre está esa cosa de los pastores, el pastor que cuida a la cabra, que la observa. Pero en este caso, elegir este cuadro como ilustración del programa de hoy, el gran regreso es aquel en el que volvemos, en este caso a la casa del Padre, desde una lectura eminentemente religiosa. Ahora, si vamos más para atrás, al origen propio de las tradiciones, la mitología, y si me permite respondo la pregunta o la afrenta que hizo antes de comenzar, que es, charlemos, ¿es el regreso un mitologema? Yo creo que sí, acaso el más significativo entre muchos otros, pero el que está presente en prácticamente todas las tradiciones. Basta solamente con tomar lo que propone Campbell en el monomito, el camino del héroe. Implica, por supuesto, un llamado a la aventura, todo lo que ya sabemos. La estructura clásica de un guión cinematográfico tiene esas características de, bueno, tiene que haber un viaje, un camino, una iniciación y un regreso. Ese regreso, acaso, sea una aventura, sea una prueba, sea un descenso. Muchos de los tópicos y de los símbolos que hemos desarrollado tanto en el ciclo original de Reporte en el año pasado como algunos de los temas que hemos tratado, incluso el lunes pasado cuando hablábamos del Apocalipsis. Hoy traje solamente para ilustrar el librito de Castellani, Cristo vuelve o no vuelve, que es una continuación, ampliación de lo que ya hemos dicho el lunes pasado, ¿no? Es decir, la idea de eso último que dice Cristo es volveré. Bueno, volveré aquí a la tierra, pero nosotros volveremos a la casa del Padre. El héroe vuelve al lugar del que se ha ido, pero vuelve distinto. Odiseo es el más claro ejemplo, ¿no? El nostos de Odiseo, el regreso. El problema no, o sea, lo interesante es cómo nos encontramos, o con quién nos encontramos, o con qué nos encontramos en ese regreso, y los que estaban y siguen allí, ¿qué ven ante ese regreso? Es un poco también una de las cosas que está en el cuento de Borges. Exactamente. Tiene que ver con la transformación en el cambio y en el regreso no solo opera en el que vuelve, sino en los que esperan. ¿No? El que se va, como decía Manzanares, no se queda solo el que se queda, sino también el que se va. Claro. Hay una no es analogía, sino un equilibrio interesante entre ambas partes. Exactamente. Sí, es un poco la idea simbólica del salvator salvandus, ¿no? Uh-huh. El que vuelve redimido, redime a su vez. Exactamente. Pero por una redención propia. El bodhisattva. El bodhisattva también, en lo que es más claro, ¿qué nos trajeron? ¿La Odisea? La Odisea. Sí, claro. Qué bonito. Esto es una producción de lujo. Acá está la Odisea, miren. Esta radio no tiene comparación. No, esto es maravilloso. Maravilloso. Exactamente. Todo el dolor de Odiseo al retornar. Claro. ¿No? Que también tiene que ver con el llamado a la aventura. Hay un texto muy bonito sobre la aventura, que creo que se llama así, sobre la aventura, de Simmel. George Simmel, sí. Muy bonito. Que maestro de Walter Benjamin, ¿no? Sí, Escuela de Frankfurt. Exactamente. No somos muy amigos de la Escuela de Frankfurt. No, pero, ¿sabés que iba a decir algo y dije cornisa internamente y me callé? Pero está bien, hay que reconocer. Una cosa es la escuela, otra cosa es Simmel. Exactamente. Incluso Benjamin. Tiene cosas coincido. interesantes. Coincido. Benjamin, por Dios. Es el problema, como tantos otros, que el problema no es Benjamin, sino los benjaminianos. Claro, sí. Como pasan tanto. El problema no es Frankfurt, sino la escuela. Claro, sino los egresados. Quería cornisa. Ahí tenés cornisa. Claro, incluso sus colegas, ¿no? Sí. Que se encargaron de vender una imagen de Benjamin. Totalmente. Muy particular, por supuesto. ¿no? Es el otro, ¿cómo es? Totalmente. Bertolt. No, el otro. Lo que usamos para decorar la casa. ¿Qué le pones para decorar? Sí. No, pero esto, el llamado a la aventura, ¿no? Que cuando uno acepta en camino del héroe. Me desperté.
Sus tratados musicales están buenos. Sí, reconozco que sí. Me perdí. El llamado a la aventura, cuando uno acepta esta idea de la misión, ¿no? Y también la carga que va a tener relación con la cruz, que lo hemos hablado en varios episodios, creo, que es cuando uno acepta la misión o el llamado, se adentra a la aventura, es un camino de redención, y la vuelta es la redención de uno, pero justamente también es cargarse al hombro la redención del resto, ¿no? Porque uno se salva para llevar la redención al resto. No se salva solo, digamos. Exactamente, y vuelve para eso, para devolver de alguna manera. Y sí se pierde solo. Algún día tendríamos que Exactamente. Uno se pierde, pero no se... Ayer fue el domingo de Ramos, ¿no? Claro, que ver con esta idea. exacto. Ir a buscar el ramo y después regresar para todos. Exactamente. Hay algo... encontré en Guénon, justamente en el simbolismo de la cruz. Hace rato que no lo nombrábamos. Sí. Lo tengo acá citado. ¿Quiere que le mandemos un saludo? Sí, a René. Le mandamos un abrazo. Claro. Cuando Guénon analiza, que es un libro complejo, por cierto. El simbolismo de la cruz es de lo más difícil. Es muy complejo, pero tiene que ver con lo que decía Condesa sobre el sacrificio y el Salvador y la deuda pagada en el Salvador. Ya lo hemos repetido varias veces, pero hacemos un poquito de memoria. Dice que el Fiat Lux, el hágase la luz, como hecho originario y originante, fundante, propio del Génesis, por ejemplo. O sea, que se haga la luz, o sea, que ocurra, que suceda, la luz que emana del Padre, en este caso, en el cuadro de Rembrandt. El orden sucede al caos en ese Fiat Lux. La luz a las tinieblas, el acto a la potencia, la realidad a la virtualidad. Y cuando esta vibración ha alcanzado un efecto pleno, extendiéndose y repercutiendo hasta los confines del ser, el ser, que a partir de este momento ha realizado su plenitud total, evidentemente ya no está obligado a recorrer tal o cual ciclo particular, pues los abarcará a todos en la perfecta simultaneidad de una comprensión sintética y concebida como el retorno de los seres en estado modificado al ser inmodificado. Es una cosa muy linda, sobre todo esto es el caos, el orden, o sea, se interpone al caos, el acto a la potencia, es decir, la concreción en la plenitud del ser, que nosotros en el catolicismo lo entendemos como el retorno a la casa del Padre, la resurrección de los cuerpos vivos en el paraíso, en la vida eterna, etc. Teológicamente tiene un sentido, exegéticamente tiene otro. Poco podríamos leer la parábola del hijo pródigo en esa clave. Ahora, Guénon lo lleva a un terreno ecuménico en el sentido siguiente: el acto que sucede en la resurrección, en el regreso de Cristo de la muerte, es un acto en el que volvemos, dicho por Guénon, del ser inmodificado, o sea, del ser modificado al ser inmodificado, inmarcesible, ¿no? El misterio original. Volvemos a Porrini. Todos los caminos llevan a Porrini. Ay, por favor. Digo, esto es blasfemia. Está en el simbolismo de la cruz. Sí. Obviamente, ya hemos hablado de la cruz, siempre volveremos a hablar de algún símbolo y hacer alguna aclaración y adenda, pero símbolo universal. Esto de cómo volvemos me interesa muchísimo. Bueno, pensemos, procónsul, en lo mismo que estamos viviendo esta semana. Alguien entra triunfante. Sí, bueno, es triunfante exteriormente, ¿no? Triunfante exteriormente. Sí. Es el rey, es el rey, es el rey, es el rey, es el rey. Y de pronto lo llevan al peor de los a la castigos, pasión, la muerte y ahí triunfa. Lo otro era... Mira, sin querer queriendo hemos hablado de la traición. Claro. ¿No? Se van a dar los distintos elementos y momentos propios de la... Exactamente. Del camino del héroe. El camino del héroe, es eso, es el camino del héroe. Sí, esta idea de que todo lo microcósmico, lo que atañe a las ideas, a las historias humanas, son un reflejo de lo macrocósmico o del procedimiento, porque no es una historia, pero sí un procedimiento, vamos a decir, para que se entienda de lo que pasa arriba, ¿no? Entonces, cuando uno dice la figura mítica de Cristo, del camino del héroe, que eso se va a reflejar en las historias o en el arte, tiene que ver con eso, ¿no? Con que el Salvador después va a salvar el mundo y siempre va a estar entrelazado, ¿no? En ese sentido, como que
la idea de lo simbólico en lo que es la construcción del arte tiene que ver con eso, con que es un reflejo. Entonces siempre va a estar ligado. Y por eso también El Salvador salva el resto y demás. Digo, en esto del fiat lux guénoniano, que por ahí parece algo como que es muy difícil de entender, pero digo, su reflejo es este camino del héroe. Totalmente. Porque aparte es fiat, ¿no? En latín, hágase, suceda, ocurra. Exactamente. Es imperativo. Sui generis. Totalmente, incluso. exacto. No es que está bien, y Yahvé dijo que se haga la luz y la luz se hizo, bueno, pero es un poco de lingüística y de gramática, ¿no? Venimos de... La imposibilidad de otorgar, de imponerle un agente. Claro. Es algo que sucede. Sí, en este sentido lo digo, como que por ahí parece algo muy lejano, que en tanto, si alguien por ahí no tiene un acercamiento a un estudio teológico lo es, pero lo estamos viendo todo el tiempo, en cada cosa que vemos. La idea del mito y del símbolo en el arte tiene que ver con eso. Por ahí uno dice fiat lux y es algo que queda lejos, pero lo vemos reflejado en cualquier personaje, digo, que vemos. En el carácter incluso de la recuperación de un objeto como símbolo. Totalmente. Porque un objeto indiano, por supuesto. Todas las de particularmente la perdida, el templo de la perdición. La primera vez lo vemos como objeto y después o lo leemos como objeto y luego como símbolo, que es algo que tiene que ver justamente con el retorno sobre la mirada puesta sobre el objeto, que se convierte en algo diferente. Exactamente. ¿No? En todo sentido. Incluso en la literatura. Cuando Odiseo, y cierro con esto, Odiseo no es reconocido por Penélope en el retorno, ¿qué le pide ella? Le dice, si sos vos, ¿no es cierto? Hay algo entre nosotros que es un secreto que los dos sabemos. No se sonreía. Que es un secreto de la pareja. ¿Cuál es el secreto? Uno podría pensar, tantas cosas, ¿no? En las parejas existen... La clave de home banking. No, pero está muy claro. Te doy el alias. 3228. Claro. No, es decir, hay un lenguaje. ¿Y cuál es el secreto? Que la cama está hecha por Ulises de un árbol específico, ¿no? O sea, eso lo saben ellos dos, nada más. Uno ve un lecho, para ser más... Bueno, la idea del símbolo como contraseña, ¿no? Claro, muy bien, exacto. Cada uno se queda una mitad y cuando nos encontremos... El abracadabra, ¿no? También. Claro. Sí, que ha sido llevado incluso al absurdo, ¿no? Pero sí, es verdad. Exacto. ¿Cómo se reconocen dos personas por la verdad? Hay una novela que seguramente conocen y que también tiene una película, que es El prisionero de Senda, ¿no? Y tiene un videojuego. Que se hace pasar, ¿no? Se tiene que hacer pasar por el príncipe, que la verdad que el príncipe no vale nada. Sí. No vale nada. Zelda no tiene videojuego. Yo de videojuego cero. Zelda, perdón, gracias, no era Zelda. Es una serie de videojuegos de la empresa japonesa Nintendo. Muy bien. Gracias, Homero está... Está Wikipedia, ¿no? No, Homero... No me googlees tan de golpe, Homero. Es en El prisionero de Senda, que es una historia... muy interesante, la película también es bastante buena. De los años, no sé, 40, 50. Ahí está. Qué maravilla. Qué The Prisoner of Senda. Con Larry Parecen los actores de doblaje. Las películas de Canal 11 los sábados. Bonanza, ¿no? Impresionante para toda la familia. Claro. Se tiene que hacer pasar por príncipe otro, ¿no? Y el príncipe la verdad es que es un ser humano despreciable en muchos aspectos, ¿no? Tiene muchos aspectos negativos y el que lo viene a reemplazar, que es un doble, ella no sabe que es un doble y lo empieza a ver de otra, lo ve de otra manera, porque es otro ser humano en el fondo. Totalmente. Se está haciendo pasar de otra manera, pero justamente el retorno es una marca y está. Totalmente. No recuerdo ni los actores, nada, pues soy pésimo. No, yo tampoco. Ella es Laura Horn y él es Audrey Hepburn. Recordé con lo que decía de Penélope, un poema de Octavio Paz, creo que... Uy, qué bonito, a ver. Me encanta, creo que es Piedra de Sol, que en una parte dice, el mundo comienza cuando dos se reconocen. Qué hermoso. Y después, previamente antes, Marechal había dicho, con el 2 nace la pena, ¿no? Con el 2 nace la pena. Exactamente. Bueno, las causas de Borges, ahí lo tenemos, claro. Todo lo que tuvo que pasar para que se crucen nuestras manos. Exacto. Qué belleza. De Borges, siempre dramático.
Sí, Y bueno, ya no, que estamos pero con muy bien. alusiones, vamos a Mark Twain, que diría, ahí viene ella, ¿no es cierto?, llorando con algo en las manos, ¿no? Tiene el hijo. Estupendo. Bueno, si les parece, vamos a ir a un ¿le parece a usted? A una reclam. Y antes de irnos, quiero recordar que hoy ha fallecido don Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, enorme escritor de nuestra América, partícipe del boom, gran autor de grandes novelas. La verdad es que yo tengo en la mente muchas de él, y ahí está. Y una persona siempre valiente, controvertida. Hay cosas que no coincido para nada con él, pero controvertida, pero valiente, siempre lo ha dicho, ¿no? Aparte de un gran escritor, un gran intelectual americano, que se nos ha ido hoy a los 89 años. Así que, bueno, como puse en el Instagram, que en paz descanse, maestro, y bueno, tal vez nos reencontremos en algún momento, ¿no? En fin. Ya, Homero, es usted el dueño, sea nuestro tirano. Reporte Minoritario, un programa que camina por la cornisa todos los lunes de 15 a 17 en Vorterix. Me gusta el jazz. A mí, Sí, qué bonito. Bill Evans. No, ¿Eh? Perfecto, muy bien. Está. Estamos de vuelta. O sea, estamos de regreso. muy bien. Qué Gran jugado por Rini. Dios, muy bien, ¿no? Rini te juega toda la cancha. Sí, bueno. Tiene proyección. Es todo lo que sé. Tengo hasta ahí. No puedo No, seguir. no más. Bien. No. Yo tampoco, ¿eh? Estamos aquí, Yo perfecto. tengo 3 o 4 frases y hasta ahí llegamos. No, muy bien. Vamos al gran tema. Hoy teníamos para ustedes, les habíamos dejado como tarea la lectura de lo que creemos que es uno de los grandes escritores de la historia universal, no me cabe ninguna duda, y aparte una obra fundamental dentro de su obra, por lo menos como impacto interior para Borges, porque lo retoma con los años, que es Hombre de la Esquina Rosada, cuento que publica Borges en un libro que se llama Historia Universal de la Infamia, que es su primer libro de cuentos, 1935, pero como un cuento agregado. Lo veníamos hablando con el procónsul cuando veníamos hacia acá en la limusín, y decíamos, claro, Historia Universal de la Infamia recoge una serie de cuentos que ya habían sido publicados en el diario Crítica, en la revista Multicolor y demás, en los años 30, entre el 33, 34 y ahí en el 35, pero Hombre de la Esquina Rosada es distinto. O sea, quiebra la unidad del libro de una manera. Y no se llamaba así originariamente, sino que se llamaba Hombres Pelearon. Es decir, la idea era hablar en líneas generales, para darle pie a este título mucho mejor, ¿no? Borges ahí corrige de manera notable, con una temática muy particular. Lo dimos como base del regreso, y muchos de ustedes por ahí se sintieron, tal vez se hayan sentido un tanto asombrados, porque hay tantos ejemplos de regresos, ¿no?, en la literatura. Sin embargo, hay aquí un regreso muy particular, muy sutil, que bueno, ahí está la película, no sé si la vio. Sí, Condesa. yo no la vi, no. Bueno, qué sé yo, ¿no es cierto? No sé, no me parece tan... Pero bueno, se llevó al cine. Creo que el procónsul nos va a hacer un... Voy a leer la obra completa de Borges. Perfecto. Listo. ¿Qué tal? Literalmente. Bueno, Terminamos este en Pascua. programa va a terminar en 2032, desde ahora. Es como las gimnopedias de Satie, que duran 40 horas seguidas. Adelante. Matías Macetti te va a matar porque Sí, no, para. Sigo nombrando. Tiene Vamos, información Matías, por bancátela, Matías. Bueno, aparte de Eric Satie, ¿no? Sí. Las gimnopedias, ahí está. No es. No. Pensé que era él, pensé que era. Homero 6 dedos no puede con esto. Maestro, a ver, por favor. ¿cómo decir algo que sea introductorio? Porque Borges es un universo prácticamente, ¿no? Universo Borges. Sí. El universo Borges. Pero sí me voy a ceñir un poco a las coordenadas que dio el doctor. Estamos hablando de Hombre de la Esquina Rosada,
sin el artículo. Hombre de la esquina rosada. Exactamente, sin el artículo. Porque primero ya el título tiene un sentido importante. Es hombre de la esquina rosada porque hay un rito de iniciación que tiene que ver con un sacrificio y que tiene que ver con si bien la atmósfera y el sustrato, como bien señalaba la condesa en el transcurso, no sé si en la preproducción, en algún momento mencionó el lenguaje, ¿no? El tema el lunfardo. Propio del lunfardo, del orillero, ¿no? Exacto. Ese lenguaje de los bajos, liminar, un lenguaje liminar entre lo gauchesco y lo citadino, si se quiere. Claro. Pero una cosa de hombres pelearon, ¿no? Sería el título primordial. Hay una pelea, sin artículo también, ¿no? Hay una iniciación y hay un sustrato mítico, fundante, muy propio de Borges. El argumento, para no irnos demasiado lejos, es una suerte de triángulo amoroso ampliado, ¿no? Sí. Triángulo amoroso ampliado. Sí, es un cuarteto reducido o un dúo ampliado. Un triángulo amoroso complicado. Un trío, claro. Una pirámide amorosa. Oye. Tenemos un narrador en primera persona que va a relatar un episodio ocurrido en un boliche, en un quilombo, como dice él, ¿no? En una especie Exacto. de lugar de poca monta, donde seguramente había gente muy, muy regular, muy particular. Que tenía algunas deudas, ¿no? Tenía algunas deudas, sí, debía 2 Adeudaba. muertes y no sé cuánto. Exactamente. Y va a contar la historia, la gran historia de la noche o la tarde-noche que llegó Francisco Real a ese lugar y se enfrentó con el famoso Rosendo Juárez, el pegador, y que luego se disputaron, a partir de ahí se disputan el amor de la lujanera, ¿no? Personajes arquetípicos, ¿no? Y va a contar la muerte del finado Francisco Real. Que es el real. Que es el real. Claro. ¿No? Estamos hablando de, entiéndase esto, ¿no? Estamos en 1935, por otra parte. Correcto. Historia Universal de la Infamia, publicado en 1935, donde Borges va a plantear a partir de este cuento el arquetipo del hombre de a cuchillo, ¿no? El hombre que dirime sus asuntos como lo dirimen los héroes, con un arma blanca, bajo el filo de un cuchillo, en duelo singular, si se quiere. Tranquilamente está la venganza en el cuento, está el regreso de un héroe silencioso, de un héroe que no lo dice hasta que lo dice, pero lo dice de una manera muy particular. Básicamente esa es la línea argumental. Francisco Real llega a este lugar, increpa a Rosendo Juárez, que es el pegador, como el más valiente de los maleos de ese lugar, y demuestra que termina siendo un cobarde. Lo hace huir como rata por tirante. Aparte lo hace huir de una manera muy cobarde, porque ni siquiera logran enfrentarse en un duelo muy, muy entreverado, sino que lo desarma y Rosendo cobardemente se va hacia el lado del arroyo. Y ahí interviene el narrador. Yo quisiera leerles, y el narrador va a contar cómo culmina esto. Finalmente Rosendo se va, queda este hombre, Francisco Real, se queda con la mujer de Rosendo, la lujanera. Claro. Se la lleva por allí y al rato vuelve la lujanera, golpea la puerta, golpea desesperada la puerta, abran. Cuando abren nuevamente el boliche, aparece Francisco Real, da 2 pasos, camina y cae rendido en el suelo con una herida de puñal en el pecho. Alguien ha matado a Francisco Real y nadie sabe quién es, hasta que nosotros como lectores sabemos y nos enteramos en el final quién fue el que ajustició a Francisco, no solo por la afrenta y la ofensa a la muchachada que estaba ahí, sino también por algo que sucede 2 veces en el relato y que dan cuenta de quien comete esa justicia o lleva a cabo la justicia de acuchillar a Francisco Real, se constituye como el héroe que ha vuelto de una manera distinta. Para que vean el tono, porque hay mucho para decir sobre este cuento, pero el tono que tiene que ver con este entorno mítico, si se quiere, o atmósfera mítico-heroica. Hombre de la esquina rosada.
A mí, tan luego, hablarme del finado Francisco Real, así empieza el cuento. A mí tan luego, ¿no? Como instaurando que ha pasado un tiempo. Como el Quijote. Como el Quijote, no ha mucho tiempo. Ya. Yo lo conocí, y eso que estos no eran sus barrios, porque él sabía tallar más bien por el norte, por esos lados de la laguna de Guadalupe y la Batería. Arriba de 3 veces no lo traté, y esas en una misma noche, pero es noche que no se me olvidará, como que en ella vino la lujanera porque sí, a dormir en mi rancho, y Rosendo Juárez dejó para no volver el arroyo. A ustedes claro que les falta la debida experiencia para reconocer ese nombre, pero Rosendo Juárez el pegador era de los que pisaban más fuerte por Villa Santa Rita. Mozo acreditado para el cuchillo, era uno de los hombres de don Nicolás Paredes, que era uno de los hombres de Morel. Sabía llegar de lo más paquete al quilombo en un oscuro con las prendas de plata. Los hombres y los perros lo respetaban y las chinas también. Nadie ignoraba que estaba debiendo 2 muertes. Usaba un chambergo alto de ala finita sobre la melena grasienta. La suerte lo mimaba, como quien dice. Los mozos de la villa le copiábamos hasta el modo de escupir. Sin embargo, una noche nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. Parece cuento, pero la historia de esa noche rarísima empezó por un placero insolente de ruedas coloradas, y ahí empieza el relato estricto sensu de lo que sucedió. 2 cosas. La primera, la instauración muy borgiana de contar el final del relato en el primer párrafo. Claro. Si ustedes leen a Borges, y si no lo han leído, cuando lo lean en su narrativa sobre todo, los mejores cuentos son aquellos en los que él, o en la primera o en la segunda oración del cuento, hace una síntesis de lo que va a ocurrir. Es muy... de las muchas. De las demasiadas intrigas que vivió Lonrod, acaso la más... Exactamente. Entonces uno dice, pero ya me contó el final. Exacto. Sabemos que hay un tal Francisco Real que se va a morir y que esa misma noche la tal lujanera se fue con el narrador. Lo fue a ver a su catro, a su, ¿cómo es que dice? La lujanera porque vino a dormir a mi rancho. Y Rosendo Juárez se fue para siempre. Y después nos dice, bueno, Rosendo Juárez era el más pagador, el mejor de todos, lo imitamos, pero esa noche, me gusta esto, nos ilustró la verdadera condición de Rosendo. En un párrafo, en 6 o 5 oraciones, nos contó el relato. Y ahora viene el desarrollo. Claro. ¿Por qué está muerto Francisco Real? ¿Por qué la lujanera se vino a vivir con él? ¿O fue a su rancho? ¿Y por qué Rosendo demostró su verdadera esencia? Esos por eso decía un triángulo. Son los 3 componentes del relato, articulados por un narrador que dice, a mí, tan luego hablarme del finado Francisco Real, y otra vez eso Borges, esa cosa tan borgiana, ¿no? A mí se me hace cuento, parece cuento, yo tengo para mí que tal cosa, y te está volaseando. O sea, te está diciendo, yo me hago el gil, pero yo sé lo que pasó. Y la última oración del cuento, el remate, es de una exquisitez narrativa perfecta, en la que todo esto que se viene, digamos, diseminando por allí, recolecto, con Corino, recolecta y da el golpe de suerte. Ese es el cuento, en líneas generales, que podemos seguir charlando, pero ¿por qué el regreso? Justamente porque el narrador, en líneas generales, es alguien que entiende que es una noche de iniciación, es una noche providencial para él, y él entiende que no puede volver a donde están, que incluso es un lugar muy pedestre, es un boliche, es un quilombo, dicen, ¿no? No puede volver allí siendo la misma persona que se fue. Ahora, lo que implica ese regreso, lo que implica la toma de decisión, en un momento dice, pude comenzar a volver, algo así, una vez que sucedió lo que yo quería que sucediera, más o menos. Bueno, usted sabe, procónsul, que muchos años después Borges retoma la historia en otro cuento y que
justamente de Rosendo Juárez, ¿no? Retoma creo que está en historia, en el informe de Brody, me parece. El duelo. Ahí está. El que pelean los cuchillos. Bueno, justamente. Que está en el libro El informe de Brody. Ahí está. Se retoma esta idea porque, claro, el héroe se nos ha venido abajo. Es decir, teníamos un héroe de cartón piedra en el fondo, ¿no? Y se vino abajo. Y en el fondo no ha quedado héroe. Porque ese es el tema. Bueno, uno muere a traición y el otro huye. Entonces la presencia, la construcción, la figura del héroe para una sociedad que tiene en la valentía su ley mayor es ni más ni menos que un vacío. Ese vacío va a tener que llenarse de alguna manera con otro. Pero fundamentalmente el hecho del retorno, fíjense como muy bien lo relataba el procónsul, Francisco Real, o sea, el real, el que es de carne y hueso, ¿no? Es el que cae. Y Rosendo es el que queda en una sombra, porque como también lo dice Borges muy claramente, ¿no? Dice, de lo único que no se lamenta un ser humano es de haber sido valiente, ¿no es cierto? Es decir, la valentía es siempre un acto de coraje en un hombre o en una mujer enfrentándose a una situación absolutamente negativa, o si se quiere, en minoría, ¿no? En minoría, valga el nombre de nuestro programa. Condesa, sí. Pensaba en esto que contaba el procónsul que señalaba el procónsul de la narración borgiana, de la recapitulación de un acontecimiento mítico o iniciático ritual, que es muy característica de él. Siempre es este personaje que vivió para contarlo, que lo vio, que ese día renació de alguna manera. Hay millones de ejemplos, no sé, el Congreso, digo. El Congreso, sí, hay muy bien. Miles de ejemplos de alguien que vivió un acontecimiento que lo marcó y que tiempo después lo narra. Y también, particularmente, el énfasis o el peso que tiene eso en este cuento particular, porque está ligado a, primero, el género, ¿no? Y por otro lado, también el nacimiento de una leyenda. Totalmente. Porque Francisco Real es el nacimiento de una leyenda. Y pensaba, en relación a la época, que contemporáneamente está el nacimiento del western también, que es anterior. Pero esta idea muy del western... De cual Borges tenía pasión. Por supuesto, que tiene que ver también, primero con la leyenda del pueblo, ¿no? Que el caso más quizás famoso en este sentido, o más mítico, sea el hombre que le disparó a Liberty Valance, de John Ford. Incluso el final de John Ford que vimos para... La diligencia. La diligencia, que estaba esta misma escena o esta misma imagen del hombre que entra al bar. Entra en pellones, sí. Claro, como tomando esa figura del western. Y también esta idea, ¿no? De quién cuenta la leyenda, de aquel caballero o de aquel luchador o de aquel famoso. Y como decía, el caso más famoso, el esquema es el hombre que le disparó a Liberty Valance. Claro. Incluso está la frase, ¿no? De cuando se convierte en leyenda esa persona. Yo no voy a recordar porque soy muy malo para el cine, pero la que se saca la estrella de sheriff, ¿no? Sí. Que termina defendiendo solo, nadie lo ayuda, ¿no? Y tira él finalmente la estrella. Yo no me voy a acordar de la película, es un película, un clásico. Justamente no queda solo, nadie lo quiere ayudar, claro. Y él hace frente a todo hasta que les tira la estrella de sheriff delante de todos, como diciendo, ahora sí, no que me importa esto, sí. No me acuerdo, es un clásico, pero... Sí. Por otra parte, Condesa, usted decía, me hizo recordar algo. El relato mítico tiene eso desde cero, ¿no? Acá tengo la traducción de la Odisea, bueno, Andrajo Musa, dicen, pero Musa, dime del hábil varón que en su largo extravío, tras haber arrasado el alcázar sagrado de Troya, conoció las ciudades y el genio de innúmeras gentes. Muchos males pasó por las rutas marinas luchando por sí mismo y su vida y la vuelta al hogar de sus hombres. Ya está. Totalmente. Nos contó toda la historia, pero bueno, ahora hay que escucharla.
¿no es cierto? Es decir, es muy del relato mítico, muy característico del relato mítico esto. Los que vuelven, ¿no? Fierro y Cruz, en la vuelta de Martín Fierro. Inevitable, ahora le pone la vuelta de Martín Fierro, ¿no? Claro. Dale. Claro. Es un Y otra mensaje vez, directo. y otra vez Borges. Borges siempre metiendo la pluma, por no decir otra cosa. En El Fin, Fin. el cuento El Fin, que es otra vez Vuelve Martín. es el duelo singular, ¿no? Ujú. El momento en el que dos cuchillos, dos destinos, el íntimo cuchillo, la lóbrega barba parecía comerle la cara. Tal vez por primera vez Martín Fierro. Claro, ¿cómo vuelve Fierro? Porque un poco Borges, no lo decía directamente, pero podemos intuir, no le gustaban esos finales demasiado encumbrados de la literatura, él tenía que darle un final poético. No le se presupone que el final del Martín Fierro, del que hemos hablado aquí en algún momento, ¿no? Que todos los personajes van hacia los 4 puntos del horizonte y tal, dice, no puede ser, no. Martín Fierro es un bandido, debe muertes a la ley, tiene que saldar una deuda. Y la tiene que saldar, aparte el duelo original, que es el duelo de Payada con el Moreno. No se da nunca. No se da nunca, y aparte es un duelo escolástico, casi filosófico, ¿no? Es un gaucho filosofando con un moreno, aparte, Que es son la del ley. diablo. Entonces vuelve, creo que 7 años después vuelve. Y ese cuento es fabuloso, porque ahí está el fin. Mirá, Jorge Luis Borges. Vuelve. Como le gustaba el western. Me hizo acordar a eso. Totalmente. O sea, si le cambiás el nombre, voy a cometer un sacrilegio. Si en vez de Reca Barren se llama, no sé, Forrester, y en vez de Martín Fierro se llama John Iron, y el Y en otro vez de un es. boliche es un saloon. Claro, Exactamente. de Black Man. Exacto. The Black Man. Claro. Totalmente. Es Johnny un Black. western. Y en Sí. vez de cuchillo tenés un peacemaker, una cold peacemaker. Es exactamente esa lógica. Pero tiene que ver con la lógica del héroe, que tranquilamente cambiás el palacio de Odiseo por una hacienda en California, secreta, en California, es el mismo arquetipo. Es el héroe tiene que volver y hacer justicia, Totalmente. ya sea a iguales, a pares, a bellacos, ¿no? Todo el tiempo el Quijote está viviendo en ese loop de desfacer en tuertos, y son 3 vueltas y 3 salidas, ¿no? Es decir, obviamente el viaje es otro tema, el viaje iniciático, ya hemos hablado, y siempre vamos a volver a ese punto. Borges entendía muy bien esa lógica, lo entiende de su primer libro de cuentos, lo entiende hasta el Por eso final la de infamia. por eso Historia Universal de la Infamia. Porque Exacto. en definitiva, Hombre de la Esquina Rosada es un cuento infame. Sí. Es Claro. un cuento infame, porque Exacto. cuando descubrimos quién es el responsable de la muerte de Francisco Real, decís, wow, Se cayó toda la se cayó estantería. toda la estantería. Sí. Por eso digo, no, sería muy fácil decir, bueno, vean la película, no sé, El regreso a Cold Mountain, ¿viste? ¿Qué sé yo? Pero es demasiado obvio, no sería reporte minoritario si la cosa fuera fácil, ¿no? Totalmente. O fuera demasiado directa. Encontrar en ese regreso de Hombre de la Esquina Rosada un asidero para unir todo esto, o por lo menos seguir ampliando el análisis, amerita un tiempito. Sí. Desde luego. Justamente por eso decíamos que esta idea del retorno no es un retorno claro que está marcado por grandes luces y demás, sino que está realmente funcionando como una nueva personalidad, viene con una nueva personalidad, es el real, ¿no? Frente al virtual que ha sido Rosendo Juárez, es decir, ha sido un héroe de cartón, como decíamos antes. Totalmente. Y el otro muere. Exacto. Pienso en la figura del sur. Míticamente. Juan Dalman. Bien, No por solo supuesto. el cuento, propiamente dicho, del sur, que tiene algo de la escalera de Jacob. Sí. Sí, ¿no? sí, Sí. Incluso hasta el sí, tren. totalmente. Sí. Sí. Lo fantástico. Totalmente, pero él va a retomar después el sur como espacio mítico
¿no? En todos sus cuentos. En todos. Exactamente. Francisco Real viene del norte. Exactamente. Y el sur también como el infierno, bueno, con el peso que tiene en Argentina el sur, ¿no? Sí. Ujú. Pero esa idea mítica que toma su excelencia en el cuento propiamente titulado Sur, pero en todos los cuentos de él Sí. se habla de ese En el personaje sur que está vino el del destino. sur, Sí. esa ida hacia el sur. En el sur está la muerte de Lonrot en En La muerte y la brújula. La muerte y la brújula, exactamente, muy bien. Tres Leroy. Claro, en la quinta de de Tres Tres Leroy, Leroy. exactamente. Y es el sur. Es Claro. decir, después de haber probado todas las muertes, su muerte está en el sur, claro. De hecho, ahora la condesa lo citaba muy bien. En el cuento del sur, cuando dice, ya no quedan de estos gauchos en el norte, solo en el sur, ¿no? Es esa instancia de la patria en el buen sentido, no la cosa patriotera de cuarta. No, y aparte Sí, él no pensaba eso. totalmente. Estamos hablando de lo profundo, ¿no? De la situación del verdadero gaucho. Pampa, bien metido. Bien en la metido en pampa. la pampa. Lo recuerdo, Ya lo leí, ¿no? muerto, ya de pie. Bien. He visto Ya. he intentado ver las películas de Ford, ¿no? Pero no. He fracasado Están con todo par- éxito. Bueno, parcialmente vedado. Parcialmente vedada. Me ha sido vedada el arte del western, ¿no? No, Perdón, él era perdón. un admirador del western. Sí. ¿sí? Habló, escribió mucho sobre el cine de los años 20 y total. 30. Pero hasta leerlo, que Sí, exacto. me quedé pensando, porque esto es fabuloso. El cuento del sur, sí. Ujú. Juan Dalman, que es nieto de Johannes Dalman, ¿no? Que era pastor de una iglesia. Señor, no recuerdo nada, Cornisa, nada. ¿En qué año vino? Nada. El sur. Del sur. No, Venían del norte. El norte, la Era un península. no. Bueno, o sea, venían del norte europeo, con lo cual en el norte está la barbarie y en el sur está el destino, pienso en el Evangelio según San Mateo, según San Marcos de Borges, Uy, otro cuentazo. que también es, bueno, ahí hay otros problemas, ¿no? El tema de la exégesis, de la Los lectura. Guthrie. Claro, que son los Guthrie escoceses. Claro. Se han convertido en los Guthrie. You know, my idea for sport. Let's go to the bar and have a beer. Esa cosa dura del norte, Sí. que Borges manejaba muy bien. Bueno, ya vamos a caer de nuevo, ya está. Lo dijo un reconocido crítico. La teoría de los dos linajes y ese tironeo entre el linaje patriótico. Lo dijo Borges, lo escribió Borges. Sí, lo dijo Borges, pero después muchos críticos, sobre todo uno, digamos, hizo muy conocido con esa. No es muy difícil llegar a esa conclusión. Digo, Sí. siempre está el tironeo entre, en este cuento sobre todo. Si yo no lo sé leer porque no tengo la cadencia, pero hay que leerlo como si estuviese en una pulpería escuchando Exacto. una milonga surera y sí, envalentonado entraba don Francisco Real. Claro. Claro. Esa cosa bien de campo, bien orillera. O sea, manejaba perfectamente el registro de ese mundo y a su vez podía escribir, no sé, Pierre Menard, autor del Quijote, Sí. con un registro La Rosa de totalmente los Gnósticos. europeo, o el Congreso, o los Claro. teólogos, Sí. de una densidad. Claro, sí, está el linaje paterno, el linaje materno, el héroe de la Revolución, la Guerra de Independencia, bla, y el héroe europeizante o la figura europeizante. Está todo allí. Totalmente. Y en este cuento, que para mí, corríjame doctor, también condesa si me equivoco, es la fundación del Borges narrador como tal. En fechas. En fecha sí, e incluso en tono, me Bueno. parece. Hay algo, yo creo que por eso Historia Universal de la Infamia es un libro muy particular en muchos sentidos. Fíjese, procónsul, que está el tema de... Le salió, fíjese. Fíjese, no deje pasar la oportunidad. Que los cuentos de Historia Universal de la Infamia recorren la geografía. O sea, la Sí, geografía del mundo. Hay un cuento totalmente. en China, hay un cuento en Irlanda, hay un cuento... Y de pronto, Hombre de la Esquina Rosada es, aparte de la esquina rosada, ¿no? Supongo que todos sabemos por qué rosada, ¿no? Porque se pintaban de rojo los antiguos, de rojo de colorado, los antiguos boliches, y de tanto lavarlos, pasarle cal, quedaban rosados, ¿no? Como la Casa Rosada, ¿no? En algún sentido. Y así está la esencia de lo
de lo argentino, si se quiere. No quiero ser tampoco tan marcado, pero la esencia de algo que es mítico, es verdad. Que cuando viene del norte, porque tengamos en cuenta, los Gutres son escoceses, Johannes Dallmann es un pastor alemán, se acriollan. Es decir, se despierta. ¿Se acuerda usted en el sur cuando dice, de las dos herencias eligió la criolla, porque en el fondo era un homenaje al alemán romántico? Sí, totalmente. Claro. O sea, indirectamente elijo la criolla, ¿no? Me salió criolla. Estoy bien borgiano. O sea, la criolla, porque, claro. O sea, yo quería tomar el té. No es un tipo que no me cierra. Porque ataca justamente a la esencia de los dos linajes, pero homenajeando también indirectamente a ese alemán que vino, que es un romántico, que le hubiese dicho que el folk, ¿no?, es el centro de la propia esencia. O sea, está siempre bordeando esto. Y acá, para no perdernos en el hombre de la esquina rosada, héroe y antihéroe, bueno, podríamos hablar muchísimo de ello, o si se quiere cobarde y valiente, o si se quiere muerto y vivo, etcétera, etcétera. El ámbito en el que transcurre es un ámbito, como muy bien decía el procónsul, liminar en todo sentido, porque hay un arroyo. Claro. El Maldonado. El Maldonado, que marcaba el límite entre una ciudad y otra, ¿no es cierto? Y fundamentalmente donde él se va, donde va Rosendo. Rosendo se va caminando, ¿no? Diríamos con el rabo entre las patas, ¿no? Sí, diríamos sí. criollamente. Con el rabo entre las patas al lado de, ¿no? Anda a bordear el arroyo, porque otra no te queda, ¿no? Claro. Siguiendo en la tónica de lo liminar, de la cosa bien borgiana, De por los supuesto. dos mundos, ¿no? Y tomando como principio la vuelta de Martín Fierro. Uh-huh. Pero en principio el gaucho Martín Fierro, todos tenemos presente la dupla Fierro y Cruz. Entonces Borges escribe en el Aleph biografía de Tadeo Isidoro Cruz, Sí. que es su versión de la... Y Cruz también vuelve. Sí. Vuelve a ser... Comprendió su íntimo destino de lobo y no de perro gregario. De perro gregario. No, Cruz no acepta que se mate ansí un valiente. Qué maravilla. Y regresa, recupera su identidad como gaucho, Exacto. como hombre de campo, que ha sido cooptado por el ejército y que lo han convertido en un policía militar. Y cuando ve y reconoce en un par la valentía, él regresa, vuelve. El personaje Vuelve a su esencia. el narrador, reconoce un momento... ¿cómo se dice?, de esencial, un momento primordial, ahí está, no me salía la palabra, un hecho primordial, que hay una palabra que usa, o sea, hacemos un poco de análisis literario, que está en el cine como el payoff, ¿no? Sembrar algo Sí. y luego está la recuperación de eso que se mostró, o sea, ningún plano, ninguna secuencia está en vano. Bueno, en literatura ninguna palabra está de más. En un momento... Cuando es buena. En un momento aparece Francisco Real y entra medio canchero, ¿no? Diciendo, pero se deja golpear, se deja azuzar para demostrar que es un hombre valiente. Y el narrador dice, me golpeó la hoja de la puerta al abrirse, de puro atolondrado me le juí encima y le encajé la zurda en la facha, mientras con la derecha sacaba el cuchillo filoso que cargaba en la sisa del chaleco, junto al sobaco izquierdo. Uh-huh. Acá. Bien alto. Poco iba a durarme la atropellada. El hombre, para afirmarse, estiró los brazos y me hizo a un lado, como despidiéndose de un estorbo. ¿No? Como salí de acá. Más adelante... ¿Qué me venís a...? Tomate la flaca, andá para allá. Gracias. Más adelante, ya después de que Rosendo queda como un pelafustán, ¿no? Como un cobarde. Como un cobarde. Un cobarde. Claro. Se lo cruza al narrador. Un pusilánime. Un pusilánime. Este bar es mío. En eso me pegaron un codazo que fue casi un alivio, dice el narrador. Era Rosendo, que se escurría solo del barrio. Vos siempre has de servir de estorbo, pendejo, me rezongó al pasar. No sé si para desahogarse o ajeno. Agarró el lado más oscuro, el del Maldonado, no lo volví a ver más.
La palabra estorbo. Estorbo. No es lo mismo el narrador diciendo me corrió como si fuera un estorbo que a que el narrador escuche que le dicen estorbo. Exacto. Haciendo un poco de análisis temporal del relato, no es inocente la palabra estorbo. Y deja la pista de que esa palabra es la que lo hace ver ese momento primordial. El viejo, el hombre me corrió como un estorbo, el cobarde me dijo que era como un estorbo. Entonces hay un payoff del concepto Claro. de estorbo. Uh-huh. Muy interesante. Por O eso sea, digo, se resignifica. se resignifica. Se resignifica. Que de alguna manera también es el gran, uno de los grandes temas de Borges. ¿Quién narra? Bueno, Totalmente. y el interlocutor. Ujú. Porque obviamente la historia narrada por otro también es un estorbo. Sí, También es el un narrador es testigo un estorbo. con todo lo que se implica. Exactamente. Sí, Es decir, cuando en el cine supongo que será la cámara. claro. ¿Es cierto? Que inevitablemente El lleva... dispositivo. Claro, el dispositivo. En el caso de la literatura, el narrador, ¿no? Uno dice, ¿por qué? ¿Por qué este punto de vista específicamente? Sos un estorbo, muy bien, correcto. Es un término que se resignifica de manera notable y tiene una particularidad. Esta cosa de hacete a un lado, ¿no? Ujú. No es, como bien decía el procónsul, me gustó el término, no es una canchereada así nomás, sino el saber que, ¿no es cierto? El héroe lucha con el héroe. ¿no? Totalmente. El hombre, me acuerdo. El Voy a buscar al claro. otro. Es como cuando El en la otro. Odisea, nos acordamos, Diego, en la Ilíada, cuando Sí, separa, Héctor y- Tercite separa Ah, a Tercite, discutirle sí. a Odiseo y Odiseo le pega un bastonazo como dice, Con el nene, esquecto. ¿qué haces? Claro. Homero entendió perfectamente. Porque Homero es el Homero. autor, aparte. Les recuerdo, acá está. Homero escribió, ahí va, La Odisea. ahí está. El mismísimo. El mismo. Lo tenemos acá. ¿Sí? El autor. Totalmente. Más de un incauto. lo va a googlear a Homero y va a decir, mira Homero, qué grande. Pensaba en un western también, perdón, que mientras estábamos hablando lo recordé, de Gunfighter, que también lo recordé leyendo a Borges. Es muy claro en este sentido porque es un pistolero, un luchador a pistola, Ahí está con esa. el Con grandísimo Gregory Peck, exactamente. Qué actorazo. Henry King, el director, gran director de westerns, y a raíz de Borges quieren ver un poco de western. Obviamente John Ford primero, pero es muy bueno Henry King y tal vez es como de los westerns más clásicos. Y justamente se trata de un pistolero que vuelve muchos años después a su pueblo donde era el famoso disparador. Y obviamente está viejo, está cansado, tiene la fama, todos quieren ser el que mate a The Gunfighter. Claro. Entonces, en este sentido de Claro. Riale, que va a buscar a... Bueno, ¿quién es el famoso, Claro. no? También Chillero? es hacer leña del árbol caído, ¿no? Claro. Ya está grande, dejémoslo. Claro, pero como esa... Bueno, un poco el mito David Goliat, ¿no? ¿Quién va a Exacto. matar al gigante? Hablando del maestro Clint. Sí, Gran también. Torino. Gran Torino, por Gran supuesto. Torino, Los Buenísimo. Imperdonables. Totalmente. Bueno, Los Imperdonables es directamente Sí. una lectura de este retorno al western y es un cierre Gran también de alguna película. manera. Sí. La vi en VHS. La alquilé. Increíble. Los Gran 90. Sí. Yo en Super 8. Bien. No está bien. No, yo recuerdo el procónsul también. Qué peligroso. Stalin era. Pero bueno, El procónsul. perdón. Perdón, nombré a un Cuando señor. estábamos en el Joseph régimen. Yugashvili. ¿No? Bien digo. El georgiano de manos grandes, era un admirador del cine de John Ford. Sí, sí, es verdad. De hecho, entraban las películas para él. Un gran admirador y un gran admirador del gran actor, por Dios, John Wayne. John Wayne. E incluso se lamentaba, decía, ¿cómo en la Unión Soviética no hay claro, no hay este cine, ¿no? Es decir, una cosa muy particular. ¿Por qué? Porque claro, estaba ¿Se imagina cuando es un western en las estepas? No. Pero Bueno, sí, la imagen del héroe está, pero con otras imágenes, ¿no? Obviamente. Bueno. ¿Quién mató a Boris Godunov? No, es increíble.
El gran crossover que nadie esperaba, pero que todos... Bien. No, perdón, Condesa, no queremos faltar el respeto. No, porque aparte está... piensen ustedes en los grandes duelos de la historia de la misma Rusia, por Dios, por favor. Bueno, ya la imagen del duelo, ¿no? Sí. La figura del duelo. Exactamente. El mismo Pushkin muriendo en un duelo, ¿no? Mucho, sí, Muchísimo, totalmente. Exactamente. Bien, bueno, si les parece, vamos a hacer un cortecito o quieren Muy bien. redondear algo A mí más. no me parece No. nada. No les parece. Perfecto. Sí. Continuamos. No, con el pero programa. no, Ahí está, seguimos, muy bien. Lo escucho, Procónsul. No. No, basta que se ponen a hablar de Stalin y... Usted se ¿Quiere que complica. siga? No. Joseph Yugashvili. No, Stalin, otro... Omerito, yo te Era, la cámara, por era favor. seminarista, Omerito, era seminarista, Omerito. no me dejan No, hablar. no. Qué bárbaro. Ahí al fondo, el profesor Porrini se dispone a retomar el programa de hoy con una nueva obra visual. La ves en Reporte Minoritario. Sí, señores, por supuesto, la condesa está aquí con nosotros. Dios mío. Ustedes la pueden ver aquí en la calle, aquí en Federico Lacroce. No, Se no me puede mande ver, gente, se por puede ver la. Están todos junto al cordón. Homero, llévese la cámara. Están todos los cosacos esperando la salida de la condesa. Ni se les ocurra. Ahí están los jamelgos. Ahí están los jamelgos. Están esperando la salida de la condesa. Ni se les ocurra acercarse. Porque, bueno, yo la otra vez le dije, discúlpeme, y me miraron y me reconocieron como dijeron, bueno, acompaña a la condesa bien, pero Tovarich, me dijeron. Como está la botonera, ¿no? Tovarich. Muy bien. ¿Es así? Tovarich. No es así, pero bueno, bien, muy bien. Aquí estamos, regresamos, justamente hablando del regreso, Muy y sobre bien. la base de una serie de elementos que, como ustedes ven, conforman, como bien decía el procónsul aclarándolo, respondiendo a esa pregunta que nos hacíamos, un mitologema, es decir, un elemento reiterado en la historia de la cultura y de la humanidad como elemento de trascendencia en muchos casos, si es bien usado, para la literatura, para el arte y demás. La literatura es un arte, pero bueno, a veces lo aclaro también, ¿no? No solo las artes pictóricas, gráficas, el cine, ¿no es cierto? Como la gran conclusión de todas las artes en el siglo XX. ¿Algo para agregar, condesa, procónsul? El procónsul tiene algo. De su sí. querido Tolkien. Obviamente. Le vamos a decir Tolki. Ahí viene Homero. El pro Tolkien. Me pongo de Gran pie. Homero. Romero. No, obviamente no es para decir demasiado porque se nos va el tiempo, pero una de las cosas que apuntaba es que Tolkien tiene, por lo pronto, el tercer tomo del Señor de los Anillos es el retorno del rey, retorno ¿no? del rey. Ya la idea del rey que vuelve. Pero en el Hobbit también, el Hobbit es un viaje paradigmático, es un viaje... Sí. Y la figura de Bilbo, un poco relacionada con esto del héroe que vuelve de una manera, pero que necesita luego completar un poco la Muy cuestión. bueno. Jorge Ferro dice algo muy interesante leyendo a Tolkien sobre Bilbo. Bilbo se enfrenta con... Bilbo es el hombre tradicional que vuelve para enfrentarse con la modernidad. Porque cuando vuelve a la comarca después del viaje inesperado con la compañía de los enanos, de Thorin, escudo de roble y demás, se encuentra que han vendido sus cosas, que la comarca está un poco complicada. Y Bilbo termina siendo en el Hobbit un héroe que vuelve y es distinto, pero hay algo que trae, que es el anillo único. Claro. ¿No? Ni Que si más bien es ni un menos. prodigio, es lo que lo va a terminar haciendo caer en la trilogía de El Señor de los Anillos, La Comunidad, Las Dos Torres y El Retorno del Rey. Y es también lo que termina haciendo caer a Frodo, que vuelve. Pero Frodo vuelve a la comarca, pero él vuelve o va a llegar a las tierras imperecederas porque ha sido herido, porque hay una deuda que saldar, etc. Y él es genial porque la última frase del Señor de los Anillos es: estoy de vuelta. Estoy de vuelta. Cuando Sam vuelve el saneamiento de la comarca, al final, hacia las aguas imperecederas, y se despiden, y es una cosa muy,
muy sentida. Muy sentida. Él vuelve, se sienta, escribe Historia del Señor de los Anillos y finalmente dice, bueno, ya estoy de vuelta. Claro. Son varios los regresos. Entonces, Tolkien lo tenía muy, muy marcado, por supuesto, desde la tradición eminentemente católica, ¿no? Es decir, ¿qué son las tierras imperecederas? Eso que decíamos de Guénon, ¿no? Es volver con el ser modificado al ser inmodificado. Es decir, Frodo es un ser modificado, Bilbo es un ser modificado, es alguien que ha sido tocado por algo. Son héroes ambos, pero no vuelven de la misma manera, entonces tienen que retornar a otro lado. Exactamente. Aragorn es el rey que vuelve, el tipo crístico, etc. Y bueno, de ahí que Castellani también dice, ¿Cristo vuelve o no vuelve? ¿No? La pregunta, ¿va a volver? Bueno, el tema es cómo va a volver. Es un regreso también. Esa es lo que quería agregar para no dejarlo en el tintero. Muy bien. Muy bien. A mí, perdón, Condesa, me quedó favor. en el tintero que hablábamos de películas. Al principio el doctor cantaba La Vuelta a la Casa de los Padres. Una película argentina también, con todo esto que estábamos hablando de la simbólica argentina, del retorno, de la infancia, de la casa de los padres. Una película de Hugo del Carril que se llama Calecita. Sí, señora. Ahí la estamos viendo. Sí, muy bien, Amerito. Sí. Que justamente es de un hombre, claro, la figura de la Calecita, ¿no? Algo que queda ahí suspendido Exactamente. y girando sobre sí mismo. Es un hombre que vuelve a la casa de su infancia y recuerda un poco lo que fue su historia con sus padres y sobre todo con un amor que tuvo de joven. Y bueno, va recordando todo su pasado. Es muy linda y qué buena película. La recuerdo. Esta simbólica de la que hablábamos. Exacto. Muy marcada. Bueno, ya que estamos pensando, un clásico del teatro que luego se hizo película. La película es muy linda, que es Los árboles mueren de pie. Seguramente claro. Con Alejandro Amalia Casón. Sánchez Ariño y demás. Ahí está el regreso de. Claro. Y es espantoso, ¿no es cierto? Totalmente. Ese monstruo en que el nieto se convirtió en un monstruo y el otro, ¿no? Que es el nieto ideal, ahí, en algún sentido. Y hoy tenemos una fecha, Proconsul, usted me la dijo, y tiene que ver con una gran película. Hace 113 años se hundió el Titanic, ¿no? Y estoy pensando en Rose yendo a Londres y volviendo de Londres en el Titanic. Sí. No es exactamente la misma señorita. No, y él la salvó, él la elevó. Ella lo dice, ¿no? Él me salvó en todos los sentidos. En todos los sentidos. Que alguien puede salvar a otra persona. La sacó de esa. Sí. De esa Le elevó el burguesía, alma, ¿no? exacto. Finalmente se encuentran en la cúpula. Claro. El corazón del mar. Qué belleza, por favor. Muy bien. Bueno, Homero, ahora sí, estamos preparados para las preguntas. Tenemos Perfecto. el lápiz afilado. Muy bien, empiezo entonces. Hay una pregunta que dice, ¿el camino del héroe, así bien o mal llamado, está identificado siempre con algún tipo de regreso, ya sea simbólico o físico / geográfico? Sí. Sí. Sí, al es final una el pregunta. camino es la vuelta. Sí. Es un círculo. Claro. Tomen a Campbell. Exactamente. Sí. Sí. Joseph Monomito. Campbell, el monomito, claro. Sí. Siempre es un arquetipo. El héroe de las 1000 caras Sí, o sí. cualquiera de los tratados del héroe. Continúo. Nos escriben por WhatsApp, así que voy a leer el mensaje completo. Hola Homero, Condesa, Doctor y Procónsul. Sobre el tema del regreso, pienso en Fearless de Peter Weir, donde el protagonista asiste a una revelación o milagro durante gran parte de la película. Él se desvía de ese camino o de ese llamado. La pregunta es, ¿qué sucede cuando no retornamos transformados? ¿Es posible que no nos suceda nada diferente o solo estamos dormidos y no nos damos cuenta? Creo que se dio la respuesta al mismo. Sí. Es eso. Sí. Está perfectamente observado. En algo sencillo, no hace falta irse muy lejos, ¿no? Voy a trabajar, vuelvo a mi casa, ya soy otro. Han ocurrido hechos menores, estoy hablando, bueno, piénsenlo cuando es una experiencia mucho más grande. Condesa. Totalmente. No, sí, en todo Weir está esta idea del retorno, incluso no literalmente. Fearless es como muy, muy clara en ese sentido porque es un hombre que vuelve de la muerte literal y simbólicamente. Pero en todo Peter Weir, si toman también, obviamente, el Club de los Poetas Muertos, la Sociedad de los Poetas Muertos, perdón, y ni hablar la película de la vuelta y del renacimiento, incluso de un ciclo cósmico, que es La Última Ola. La Última Ola es directamente la vuelta, claro, el reinicio del ciclo con este personaje mítico que es el Mulkurul, que es una suerte de Matt Sabatara, que viene a reiniciar el ciclo directamente. Es una de sus películas más complejas y Prende otra vez el... totalmente.
y más claras en ese sentido. Circulador. Así que sí, Bien. todo weird, todo weird. Sí. Continúo. Otra de las preguntas atacaba directamente a uno de los retornos más famosos del mundo intelectual, que es el eterno retorno a Nietzsche. Entiendo que es un concepto un poco vapuleado y tomado con una literalidad que no le cabe realmente. Quería saber qué opina al respecto. Hermoso programa, muchas gracias. Un saludo. Yo voy a prender una vela por Nietzsche. Yo lo quiero muchísimo. Al gran Federico Nietzsche. Sí está leído con una literalidad un poco injusta. Y como digo, me parece un gran filósofo. Como pasa con los alemanes, no sé si un gran metafísico. ¿No? Sí. Y creo que comete... No sé si comete, no quiero decir él, un poco la lectura, cuando él habla del eterno retorno, no hay que entenderlo en este caso, o sea, en este sentido teológico. Él no está hablando de eso. No. Justamente, qué bueno, me prendió muchas luces. Heidegger comete el error de considerarlo metafísico. Sí, ¿no? y a él mismo también. Yo los quiero a los dos. Claro, Sí. exactamente. En su libro Nietzsche, que son las lecciones que dio Heidegger sobre Nietzsche, Sí. él dedica el libro al gran metafísico Nietzsche. No sé, me parece que es más una ontología en algún sentido. No quiero, digamos, volverme demasiado pedante con la terminología, pero bueno, Sí. lo metafísico es algo mayor, ¿no? Sí. Y estoy de acuerdo con lo que dice la condesa, esto del eterno retorno, no sé si se revela en el No. mismo sentido. Tiene Y un- comparto que hay que sacarlo de las garras que lo tomaron. Por supuesto, Ahí. sobre todo el siglo XX. Vos, sí. Pero San Michel. Sí. Es La Rue San Michel. tiene un valor en sí mismo el retorno nietzscheano, no lo emparentaría con un retorno más metafísico o teológico. Ujú, exacto. ¿Podrán comentar el tema del regreso en Dostoyevsky? Perdón. Bien. ¿Y tenés un año? Bueno, Rusia, ¿no? Solo Sí. Crimen y Castigo. Claro. Sí. Exactamente. Raskolnikov. Exactamente. Piense quien nos está escuchando, quien hizo la pregunta, que solamente con Crimen y Castigo ya hay un ir y venir que es absolutamente transformador. 40 páginas de una historia y 400, ¿no es cierto?, para la transformación. Porque es verdad, Sí. es una genialidad. Uno dice, no puede haber narrado una novela con tal falta de argumento que que demuestra una genialidad notable, ¿no? Es decir, el castigo es todo. Los genios en eso. Claro, es un genio. Hay que Exactamente. cerrar la estepa. Sí. De hecho, la literatura rusa del siglo XIX tiene una particularidad que es notable en cuanto a los viajes, ¿no? Estoy pensando en Almas Muertas de Gogol, Sí. ¿no? Bueno, ahí si no tenemos ida y vuelta, Dios me libre. Claro. Sí. Y Dostoyevsky siempre. Esto no es una pregunta, sino que es un ejercicio que les voy a proponer. No. A ver. Perdón por la maldad y por ponerlos No, en un momento por favor. incómodo, por ir pidiendo de antemano, pero mi ejercicio es, si tuvieran que elegir solo una obra o cuento de Jorge Luis Borges para que sobreviva hacia la infinitud o hacia el infinito de los tiempos, ¿cuál sería? Yo elegiría el Aleph. Porque es el homenaje a la Divina Comedia. No sé. En fin. Pierre Menard, autor del Quijote. Para no repetirme con el Aleph, el otro. Muy bien. Muy bien. Yo elijo el sur. Muy Qué bien. bueno, lindo en cuenta así. Esto Muy es bien. Quilmes, Temperley y todas esas zonas. Como mata la poesía. No, terrible. Perdón, terrible. Tengo una pregunta más que Adelante. nuestro oyente decía: Homero, me tengo que retirar, te pido 1000 disculpas. Al chat, Bueno. ¿le pedirás un comentario sobre la novela Retorno a Brideshead de Evelyn Waugh? Hemos hablado de Brideshead en algún momento. Es una novela de Evelyn Waugh, cuyo tema, por supuesto, es un regreso a Brideshead, que es una casa, esas típicas casonas inglesas de fines del 19, principio del 20. De ¿no? campo. De campo, ¿no? Los que vieron Downton Abbey alguna Claro. vez, imagínense, valga la redundancia, es imaginario. Y es la historia de un soldado, de un teniente del ejército inglés que después de la Segunda Guerra Mundial vuelve y hay como un movimiento de su tropa y tienen que hacer base en Brideshead. Y ahí recuerda y hace todo un raconto de lo que él vivió cuando fue joven en Brideshead.
Sebastian Flight es No, perdón, Sebastian Flight es el amigo. El narrador es Charles Ryder, las memorias del pintor Charles Ryder, que tiene un primer bloque, un primer segmento que es muy lindo porque es un regreso in illo tempore que se titula Et in Arcadia ego. Vuelvo al momento en el que estaba en la Arcadia. Y ese momento es el esplendor de Brideshead. Y hay algo que él descubre o reencuentra o encuentra de otro modo, incluso él vuelve de otro modo a Brideshead, que tiene que ver con un símbolo y con un lugar sagrado que ya no está. Claro. Entonces, si ese lugar sagrado no está, no existe Brideshead, en cierto modo. Entre muchas otras cosas, una novela de 400, 500 páginas cuyos temas son inagotables, pero un poquito de eso. Hay una versión audiovisual de la década del 80 protagonizada por Jeremy Irons. Muy bien. Muy buena, excelente. Y hay una película del 2011 que es muy mala. Bien. Paralelamente. Puede ser terrible. Voy con la anteúltima pregunta que dice: Dino Buzzati tiene cuentos sobre el regreso como Algo había pasado. ¿Algún comentario especial respecto al tema de hoy y esta obra? Sí. No leí ese cuento yo particularmente. Está en ¿Los siete mensajeros? No lo recuerdo. Es un tópico de Dino Buzzati, incluso en su novela. Bueno, el desierto de los tártaros. Qué grande Buzzati. Esta idea de voy y, bueno, cuando regreso, ya hasta, yo diría hasta el desacostumbramiento. Llega a desacostumbrarse el personaje, ¿no? Ir y quedarse con quedar partir. Exacto. Ay, qué hermoso. Lope de Vega. Lope, qué lindo. Bueno, yo recordaba, recién hablábamos de poetas, ya que viene. ¿Han leído los de Cavafis sobre el retorno de Marco Antonio y demás? Y hay uno que habla de él mismo, ¿no? Pues está esa etapa. Cavafis tiene las dos etapas, ¿no? La histórica y la personal. Y en una dice: recuerda, cuerpo, todos los cuerpos que estuvieron contigo. Y es bueno, se me eriza la piel de bueno, el barco ebrio de Rimbaud. El barco. Le bató y sí. Eso es. Todo Eso es un himno. Sí, Rimbaud, sí. San Arthur Rimbaud. San Arthur Rimbaud. Totalmente. San Carlos Baudelaire, San Edgar Allan Poe. Todos los que hemos canonizado. Qué manera de canonizar gente, ¿no? Y bueno. Él santifica. Él tiene la potestad. No, Dios mío, ¿para qué soy pontifex? Bien. Bueno. Tengo una última pregunta que va dirigida especialmente para nuestro querido procónsul. Y que toma ciertos temas de actualidad muy, muy, muy actual. Y con el tema que nos compete hoy. Bien. Y la pregunta dice: ¿qué opina del regreso de Gallardo? Es un regreso glorioso. Recuerde el alma dormida, vive el seso y despierte que todo gran regreso siempre es del descenso. Hay que saber descender para ascender, ¿eh? No cualquiera. Esa es mi respuesta. Yo creo que en el fondo fue un decir, bueno, ya que todo se destruye, viene. Así que bueno. ¿Y está mal la cosa, procónsul, en ese sentido? La cosa está. Vamos, un poquito de esto, un poquito de aquello. La condesa me mira, asciende sus cejas. Los únicos paraísos son los paraísos perdidos. Así bien. Que, ¿cómo justificamos? Se puede. Se puede. ¿Qué es Eduardo César Angeloso usted? Se puede. ¿Qué le pasa? No. Perdón. No es un día muy propicio para recordar ciertas décadas. Es verdad. Ciertos acontecimientos. Claro, la conversión a los tiempos actuales, a caballo entre el pasado y el presente, no son muy buenas. Bien. Vamos a retomar la seriedad que nos caracteriza y vamos a hablar del programa que viene. ¿Qué les parece? ¿Qué tema? Es un tema un programa largo. Condesa, ¿quiere anunciarlo? Bueno, lo habíamos anticipado la clase. No, muy bien, pero tiene algo. El programa anterior, que es el tema de la mímesis y la creación. Creación y mímesis, y qué rol juega el arte ahí, ¿no? Correcto. Vamos a, sin duda, convocar a Aristóteles, a Platón, a todos los muchachos y seguro también a... Sí, tiene que ver también con esta línea de programas que estamos dedicando, si se quiere, a ordenar un poco la historia del arte, de la cultura.
empezamos con el barroco y el renacimiento, romanticismo. Sí. Lo hemos deslizado, ¿no? Sí. Aparte es central para hablar del arte y sobre todo de la trascendencia del arte. Bien, ¿y qué mandamos a leer o ver como película? Acá hay un doble juego, porque puede ser leer la novela, entendemos que en una semana tal vez las preocupaciones de sus trabajos, de su actividad y demás, tal vez los lleve a no poder leerla, aunque si es una cuestión de aparcerías, dedíquense a dejarlo de lado. O bien la película, ¿no? Que es, ¿qué vamos a leer? A ver, ¿cómo se llama? Estamos pensando en el retrato de Dorian Gray. Dorian Gray. Lo deben tener leído también. Sí, por supuesto. El imaginario por supuesto, de Oscar Wilde, ¿no? Yo recuerdo la película, del retrato. Sí. La recuerda demasiado, me parece usted. Y bueno, ¿me dan peligroso, bien? ¿Me dejan? No, ¿Me dejan? no. ¿Puedo decir? Bien. No. Está el límite de hoy. Sí, es una historia estética. Muy bien. Sí, ¿no? y simbólica. Y, bueno, sí, exactamente. Muy bien. Tiene el valor simbólico, sí. Es una historia de, justamente, yo creo que es un tratado de estética. Sí, por supuesto. El retrato de Dorian Gray. Bueno, de alguna manera Oscar está Wilde. puesto Oscar Wilde, hoy vamos a hablar largo y tendido. Exacto. Nada Nada menos que el querido Oscar, que Oscar Wilde. Yo tiene quiero cosas. mandarle un saludo a Jessica, especialmente hoy, porque últimamente me ha acompañado mucho en ciertos procesos de mucho trabajo y bueno, siempre está con el espíritu puesto en, bueno, hablamos del programa del lunes. Entonces, Muy bien, te mando un beso perfecto. grande. Mandamos un gran Está beso a trabajando, Jessica. Cariño día enorme muy a largo hoy. Jessica. Bueno, Condesa, ¿usted tiene saludos también? No, a mi familia siempre hago un saludo muy, Muy general, bien, con un muy poco de bien. gusto a nada, pero bueno. Saludo a toda mi familia y a Todo el servicio todos mis místico. amigos, Ándale. a todos mis aurigas, Bien, a mis muy tierras rusas. Ah, toda esa gente. Perdón, yo tengo un pequeño saludo para Sí, a ver. el esposo de mi madre, que es su cumpleaños. Feliz Ah, cumpleaños. bueno, Ah, feliz cumpleaños, muy bien. Si nos Ah, estás muy bien. escuchando, te mando Sí, feliz sí. cumpleaños. Le mandamos un feliz muy bien, cumpleaños. Homero. ¿Cómo Le se mandamos llama? un Gustavo. Un Gustavo. feliz cumpleaños para Gustavo. Feliz Muy cumple. bien. Bueno, yo voy a, especialmente, bueno, como siempre, a la familia, también a todos los compañeros de trabajo en las distintas instituciones, pero hoy voy a recomendar un canal de YouTube, Muy bien. ¿sí? De un querido amigo y un querido, ¿cómo decirlo? También una persona de estudio, aunque no viene del ámbito al que se dedica sus programas, que es Mundos Ausentes. Mundos Ausentes es un canal de arqueología, de historia, de lugares sagrados. Ha recorrido el mundo. Jorge Luis Toledo se llama, nada menos. Jorge Luis le puso el papá por una cuestión obvia. Gran poeta el padre, por otra parte. Que está en la provincia de Córdoba. Voy a tratar de no pronunciarla como él espera. Y realmente es una persona que tiempo libre que tiene lo dedica a la investigación de civilizaciones perdidas que nos han dejado un legado enorme. Es lo que hay que hacer. Exactamente. Mundos Ausentes. Búsquenlo en YouTube Qué bonito. y realmente es de una belleza notable. Le mando un abrazo enorme a la querida provincia de Córdoba, donde está Jorge Luis Toledo. Y a mis queridos... Ahí Ahí lo está, vemos. ahí está, ahí Qué está, ahí bonito. está. Ahí lo vemos a Jorge. Aparte tiene el tonito cordobés, Jorge. Claro. Está hablando en el medio de Egipto y dice, aquí vemos la pirámide. A mí me encanta. Jorgito, no te Es la enojes. pirámide de Giza. Exactamente. Un abrazo enorme. Bien. Muy bien. Nos queda entonces para el encuentro que iba a decir la clase, Condesa se me pegó. Para el encuentro que viene el arte como mímesis, nos queda el retrato de Dorian Gray como película o como novela. Ojalá que lleguen a la novela pues muy buena. Hay versiones interesantes, traducidas al castellano muy buenas. Y bueno, como decimos siempre. Hoy, en esta ocasión, como más que nunca, siempre es bueno decirlo, felices Pascuas. Por supuesto. Muy Felices felices Pascuas. Feliz Pascuas. Pascua de Resurrección, claro. Es el gran regreso, En las el horas. gran Exactamente. paso y el gran retorno. Sí, exactamente. No hay fiesta mayor para los cristianos que el domingo. Bien, un abrazo enorme. Homero, estamos a su disposición. Un abrazo y un cariño a todos. Nos vemos el lunes.